Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a... Listo. Tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen. Listo. Bueno. ¿Ya están viendo en este momento mi presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos, gracias por su tiempo, les agradezco por la puntualidad. Esta noche nos corresponde adelantar el RAP 12, guía 8, plan de mejora para la ficha 2879533. ¿Estamos de acuerdo? Ficha 2879533. Sí, señor. Ok. Bueno. No, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, 2879533, julio 20, ay, hijo de mágica, julio, estoy corrido 2 días, julio 31 del 2025. Me disculpan ahí el errorcito de la fecha. Bueno, muy bien. Esta va a ser nuestra agenda, como siempre el cronograma. Esta parte de esta evidencia, pues, primero que todo vamos a hablar un poco de contextualizarnos un poco en lo que es un proceso y un procedimiento, para recordar ese tema que es importante y digamos que todo lo que en parte vamos a hablar en estas sesiones, hablar de pues, temas de mejora y para eso necesitamos entender un poco qué es un proceso, qué es un procedimiento. Luego vamos a ver algunos tipos de herramientas de control y gestión que nos van a permitir encontrar algunas situaciones particulares que vamos a empezar a corregir a través de un plan de mejora y luego vamos a hablar sobre lo que es un plan de mejora. ¿Correcto? Entender qué es un plan de mejora, algunas características o aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Vamos a ver unas matrices muy sencillas de cómo plasmo yo cuando tengo que hacer un plan de mejora y nada, eso va a ser pues y al final pues vemos cuál es la evidencia. La evidencia es un ejercicio muy sencillo en donde les vamos a dar 3 situaciones y ustedes les damos las 3 situaciones y ustedes lo que tienen que hacer es identificar, digamos que algunas no conformidades y luego pues buscar y plantear qué es lo que se va a hacer para mejorar esas situaciones. Sí, pero no son tres, sino son cuatro acciones, 4 no conformidades de diferentes tipos y ustedes lo que van a tener es que plantear un plan de mejora. ¿Ok? Es una evidencia muy sencilla. Esta sesión, vuelvo y digo, no es una sesión larga, extensa como otras que hemos tenido. Y nada, pues es eso. Entonces, pues nada, vamos a empezar. La primera parte, cuando digo vamos a contextualizar, bueno, vamos a ver el cronograma primero que todo. Se acabó la hora, damas y caballeros. Estamos a 19 días que finalicen ustedes su proceso de formación. Qué bueno. Corresponde ya a la guía número 8 de la fase de evaluación. El RAP 12, formular planes de mejora en la actividad del transporte de acuerdo con los procedimientos establecidos. La evidencia se denomina plan de mejora. Inicia hoy 31 de julio y va hasta el 6 de agosto. ¿Cuándo es 6 de agosto, damas y caballeros? El miércoles. Miércoles.
el próximo miércoles. Entonces, digamos, hay suficiente tiempo. El video es una evidencia muy sencilla. Listo, vamos a empezar con esta primera parte. Esta primera parte, pues aquí es que empecemos a hablar de lo que es un proceso y un procedimiento. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia entre un proceso y un procedimiento? ¿Será lo mismo? ¿Me sirven para lo mismo? ¿Qué creen ustedes, por favor? Que me vayan contando. Procedimiento es detallar cada cosa que usted va a hacer. Me decía, perdona. Procedimiento, detallar. Detallar todo lo que yo voy a hacer por ejemplo, en un empaque. Tengo que detallarlo, pero muy justificadamente. De qué color la bolsa, de qué tamaño la bolsa, de qué tamaño la caja, de qué color la caja, cómo tiene que ir el tiquete, qué especificación debe tener. O sea, es muy descriptivo, pues me parece que es así, creo. Ok, es cierto, o sea, un procedimiento es cómo hacer las cosas. Entonces, si habláramos, por ejemplo, ¿y qué será más grande, un proceso o un procedimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será más grande? El procedimiento. Yo El digo que van de la procedimiento. mano, ¿no? Me decían, perdón, me decían. Ay, Yo digo que van de la mano, ¿no? Porque pues el proceso es como desde el punto A hasta el punto B de por donde tiene que pasar lo que estamos realizando, lo que se está realizando. Y el procedimiento es el detalle que se tiene de este proceso. En sí, pocas así es. palabras, el proceso es el que se hace y el procedimiento es cómo se hace. Exactamente. ¿Qué otra cosa creen ustedes que sea pues, importante tener en cuenta? Entonces, ¿qué será mayor, el proceso o el procedimiento para aclarar acá? Ah, Bueno, digamos que el procedimiento, porque el procedimiento es como el detalle del proceso, diría yo, ¿no? ok. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, por ahí empezamos. El proceso es una actividad muy macro, más macro, y dentro del proceso vamos a encontrar procedimientos. Por decir, el proceso de un almuerzo. Entonces, dentro del proceso del almuerzo seguramente vamos a encontrar 3 procedimientos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la entrada? La sopa. ¿Cuál va a ser el seco? El almuerzo principal. ¿Y cuál va a ser el postre? Entonces, voy a encontrar seguramente un procedimiento, ¿sí? Voy a encontrar seguramente un procedimiento o una actividad un poco menor en donde me va a decir usted cómo lo tiene que hacer. Entonces, la actividad es de pronto ya, bueno, voy a hacer, el procedimiento es hacer el seco, ¿sí? Y entonces para hacer el seco, ¿qué tengo que hacer? Entonces uno es haga el arroz, el otro haga el sudado, el otro haga la ensalada y así sucesivamente. Entonces es importante ir entendiendo eso porque aquí vamos a empezar a clasificar. Ustedes seguramente estamos o han visto que nos hemos enfocado en temas en estas últimas 2 guías, la 7 y la 8, en temas un poco más estratégicos, en procesos más de control, en identificar cuáles son los errores, en hacer seguimiento. Entonces, todo esto es importante para irlo organizando y programando. Entonces, nosotros cuando decimos qué es un proceso, debemos entender que es una acción,
¿sí? Es una, sí, la mejor palabra es decir que es una acción y que esta acción comprende como unas fases, comprende otras actividades pequeñas, ¿sí? Y lo que buscamos es avanzar, ¿sí? Es un conjunto, aquí lo dice, de procedimientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso, es una actividad que busca hacer algo, ¿sí? Cumplir un objetivo, llámese un proyecto, llámese unas ventas, llámese realizar una actividad especial. Y eso es cuando pues hablamos nosotros de lo que es un proceso. Y cuando nosotros hablamos de un procedimiento, es algo que viene del procedimiento, está dentro del proceso. Ahorita vamos a ver un esquema que de pronto nos va a ayudar a entender un poco más fácil esta parte de cómo es el proceso y cómo es el desarrollo que debemos hacer, para esta actividad, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, permítame que estoy aquí como pegado. Voy a apagar la cámara para que como que nos fluya más fácil, ¿de acuerdo? Bueno, ahí me están escuchando ya bien, sí. Bueno, entonces eso es un proceso. Cuando hablamos de un procedimiento, es ya cuando hablamos de que es un proceso, es una actividad mucho más definida, en donde lo que decía hace un momento nos decía Ángela, ¿no? Es el paso a paso, las indicaciones de cómo debo hacer. Entonces voy a hacer un arroz, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo un arroz? Pues, entonces lo primero que tengo que hacer, use la cebolla, pique cebolla, pique la cebolla, ponga aceite, mantequilla, sofría la cebolla, deje que se ponga de tal color, que empiece a oler rico, póngale ajo y ahí podemos empezar a cambiar. Hay un procedimiento donde se le pone primero el agua a ese sofrito que tengo, o hay otros casos en donde hay otro procedimiento en donde yo pongo directamente el arroz sobre ese sofrito y después de un rato le pongo el agua. O hay otras personas, otros procedimientos que para hacer el arroz es que cuando haya hervido esa agua con ese sofrito, cuando hierva, pongo el arroz. Entonces, des en cuenta que para hacer lo mismo, yo lo puedo hacer de forma diferente, ¿de acuerdo? Y son procedimientos, son formas de actuar diferentes. Entonces, es importante tenerlo claro. El primer procedimiento que hicimos de primero poner el sofrito, el agua, el arroz, está bien. O hay otro procedimiento que es colocar el sofrito, el arroz y el agua. Ambos están bien, depende cómo lo quiera uno manejar. Y eso pasa en las organizaciones. Hay diferentes cosas de hacer lo mismo. Rigidez, como yo lo quiera manejar, ¿de acuerdo? Entonces, importante en esta partecita es aquí es aclarar que los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de una actividad futura. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces des en cuenta que el proceso contempla procedimientos. Y ahorita vamos a ver un esquema que me parece que es súper claro para entender de una mejor forma esto. Aquí vamos a ver un video pequeño de ver una explicación de cómo son los procesos, cómo es esta diferenciación entre un proceso y entre un procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Están escuchando ahí? This AI tool will create a stunning ebook direct from your content, whether it's a Microsoft Word, Google document, or even if you just have an idea, it will create the whole ebook for you, complete with the graphics, with the... Ahora sí ya.
Hola chicos, soy Renzo. En este video abordaremos los conceptos de proceso y procedimiento, dos conceptos claves en el mundo de la administración de negocios, la gestión de empresas, la gestión de proyectos. Surge la pregunta, ¿proceso y procedimiento es lo mismo? ¿Son palabras que podemos utilizar indistintamente? En este video te mostraremos que tanto proceso como procedimiento son dos conceptos totalmente diferentes, pero al mismo tiempo se interrelacionan. Te mostraremos primero los conceptos de proceso y procedimiento para luego pasar a una tabla y poder ver las diferencias e interrelaciones entre proceso y procedimiento. Como siempre, en todos nuestros vídeos, en la descripción del vídeo podrás descargar la presentación de PowerPoint utilizada en esta demostración. Nos ayudarías mucho si te suscribes al canal, nos regalas tu like si el vídeo es de tu agrado y nos dejas tus dudas, tus comentarios en la caja de comentarios. Comencemos. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es un proceso? Un proceso puede definirse como una secuencia de actividades interrelacionadas. Secuencia de actividades interrelacionadas que transforman insumos, inputs, en resultados, outputs, con valor agregado. Proceso, secuencia de actividades interrelacionadas. También podemos definir un proceso en el contexto de la administración de empresas como una serie de actividades o pasos interrelacionados, nuevamente pasos interrelacionados, actividades interrelacionadas y coordinadas que se llevan a cabo de manera sistemática para lograr un objetivo en específico. Tener en cuenta actividades interrelacionadas, insumos, resultados, pasos interrelacionados y coordinados para lograr un objetivo en específico. Continuamos con procedimiento. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es un procedimiento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procedimiento? Un procedimiento es una serie de pasos predefinidos y estructurados. Serie de pasos predefinidos y estructurados que se deben seguir para realizar una actividad o resolver una situación de manera sistemática y consistente. En el contexto de la administración de empresas, un procedimiento se refiere a un conjunto de pasos específicos. Nuevamente, pasos específicos, estructurados, predefinidos, detallados, que deben seguirse para realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Entonces, procedimiento, mantenemos presente actividades, pasos definidos, estructurados, detallados, para realizar una tarea o alcanzar un objetivo en particular. A continuación vamos a mostrar esas diferencias y similitudes entre proceso y procedimiento a través de una tabla. Establecemos la definición tanto para proceso y procedimiento, ejecución, flexibilidad, alcance, complejidad y un ejemplo tanto para proceso y procedimiento. La definición de proceso. ¿Qué es un proceso? Secuencia de actividades interrelacionadas. La ejecución. Un proceso puede involucrar múltiples procesos, procesos dentro de otros procesos. La flexibilidad. Con relación al proceso, generalmente más flexible y adaptable. El alcance de un proceso puede abarcar múltiples actividades. La complejidad. Un proceso puede ser complejo y abarcar varias áreas. Un ejemplo, en relación al proceso, el proceso de fabricación de automóviles. Ahora vamos con procedimiento, la definición, conjunto de pasos específicos y detallados. La ejecución, el procedimiento se sigue para realizar una tarea, una actividad. La flexibilidad, más rígido y estructurado. El alcance de un procedimiento se enfoca en una tarea en específico, una tarea específica. La complejidad, el procedimiento es generalmente más específico y detallado. Un ejemplo, el procedimiento de reclutamiento de personal dentro de una empresa, dentro de una organización. Proceso y procedimiento. Eso es todo por la edición de hoy. No olvides suscribirte al canal, nos ayudarías mucho si nos regalas tu like, si el video es de tu agrado y nos dejas tus dudas, tus comentarios en la caja de comentarios. Gracias. Aclarar y verlo
esa diferencia que hay entre un proceso y un procedimiento. Importante es tener claro que el proceso contiene procedimientos. Les voy a presentar aquí una imagen que creo que visualmente nos ayuda a comprender un poco más este proceso de lo que es un proceso y un procedimiento, porque esos son términos que no los discutimos, los hablamos, pero no los tenemos tan claros cuando los vamos a aplicar. Entonces, cuando hablamos de un proceso, acuérdense que el proceso es el macroproceso, es la actividad macro, ¿sí? Y dentro de ese proceso vamos a encontrar procedimientos, ¿sí? Entonces, por decir algo, el proceso, hablemos de un proceso en una compañía, el proceso de distribución de mercancía, de pedidos. Entonces ese es el proceso macro, pero eso va a incluir seguramente un procedimiento de ingreso de inventario al sistema. Otro procedimiento que va a ser el proceso de alistamiento de mercancía. Otro procedimiento, empaque y embalaje, y otro procedimiento, el cargue, ¿sí? Y dentro de esos procedimientos vamos a encontrar actividades. Entonces van a haber cosas un poquito más pequeñas. La actividad está dentro de un procedimiento y el procedimiento dentro del proceso. Y dentro de cada actividad vamos a encontrar otra rama que van a ser tareas. Entonces, si yo voy a ingresar mercancía, por ejemplo, o estoy recibiendo mercancía para ingresar al CARDES, seguramente entonces una tarea va a ser, lo primero que tiene que hacer es pida los documentos y verifique la fecha que la factura, la remisión, corresponda a la orden de pedido que tiene. Eso es una tarea, hacer la verificación documental que lo que me están enviando corresponde a una solicitud que yo hice. Segundo, la otra tarea, verifique que la mercancía está en perfectas condiciones. Entonces, la tarea es organizar la mercancía o que el proveedor me organice la mercancía en estigas para yo poder organizar esa mercancía y poderla recibir y almacenar en mi centro de distribución o en mi centro de distribución. Otra actividad, bueno, vaya y verifique, cuente las SKU, los códigos, descripciones con las cantidades y verifique que cumple con la norma. Hay que hacer auditoría, es un producto que viene con, por ejemplo, con refrigeración. Entonces, una tarea va a ser verificar que el producto tenga la temperatura que me exige a mí el proveedor, que esté entre 3 y 8 o que esté entre 8 y 15. Bueno, eso depende qué es lo que voy a ver según las indicaciones que me dan. ¿Ok? Y esto creo que así es visualmente es más fácil poder entender que tengo mi proceso. Ese proceso tiene aquí algunos procedimientos. A su vez, esos procedimientos tienen actividades. Y dentro de cada actividad vamos a encontrar tareas que ya son cosas muy puntuales, muy precisas, como lo decía su compañera, cómo voy a empacar, cómo colocar el producto, qué material de protección le tengo que colocar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. ¿Dudas? No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, eso es como para entender y contextualizando un poco el tema de proceso y procedimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque seguramente cuando empecemos ahorita más adelante a dar planes de mejora, hay que empezar a identificar, quizá hablamos, se está haciendo un tema de no conformidades, vamos encontrando conformidades en el proceso, en el procedimiento, en la actividad, que es importante irlo organizando. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de otra actividad que es importante. Y otro proceso, otra herramienta, cuando es un flujograma. ¿Ustedes han hablado, saben qué es un flujograma? ¿Lo han visto? ¿Lo han trabajado? No, señor. Bueno, ¿alguien más ha visto qué es un flujograma?
Un flujograma, digamos que es una herramienta. Ahorita hablábamos que había un proceso, un procedimiento, hay actividades y por último hay tareas. El flujograma me ayuda a identificar esas tareas, esas actividades y la responsabilidad que hay dentro de un proceso o dentro de un procedimiento. ¿Ok? Muchas veces las compañías, pero por lo general lo hacen, utilizan estos flujogramas para que se pueda mapear, se pueda identificar cuál es el procedimiento y las responsabilidades y la información que es importante. Entonces, esto es un diagrama de flujo, en donde, ¿qué contiene un diagrama de flujo? Pues vienen unos responsables. Aquí hay el cliente, el coordinador, a veces responsables, a veces personas que intervienen, áreas que intervienen, y pues van saliendo algunas actividades. Entonces, den cuenta que aquí comienza el cliente, y eso, aquí hay una actividad particular. Y luego que el cliente hace algo, pues pasa información al coordinador, y luego eso le pasa al área del auxiliar logístico y hace algo ahí. Luego esa área, el auxiliar logístico hace aquí otro proceso, que sale para que el operador logístico, que es otra persona, haga algo, y aquí otra vez hay unas actividades que ahorita lo vamos a ver con más calma, ¿sí? Y después este operador logístico le devuelve al auxiliar la información, la tarea, lo que sea, dependiendo, aquí se toma una decisión, si sí va hacia acá, si no, pues se desvía para otro contexto. Si todo está bien, pues lo que hago es devolver el producto, lo que sea, aquí al auxiliar logístico, y él pues hace un contacto final con el cliente. Si no se cumple o no se puede hacer lo que yo esperaba, pues va para otras actividades y eso. Entonces, el flujograma lo que busca es organizar, demostrarme a través de un dibujo, de un diagrama, cómo se deben hacer las cosas. ¿Sí? Aquí, como lo dice esto, es una representación gráfica que muestra la secuencia de un proceso, perdón, de un procedimiento, que permite identificar en qué momento las diferentes áreas, personas intervienen y cuál es la responsabilidad, la toma de decisiones o la documentación que se va a generar. Por ejemplo, ahorita se lo explico en el próximo slide. Y esto se utiliza en cualquier parte, para cualquier actividad que yo vaya a hacer. Esto visualmente ayuda a ver, hacer como una matriz de ver el cliente o quiénes son los que intervienen y los momentos o los tiempos en donde hay que hacerlo. ¿Ok? Si fui claro, me hice entender o los enredé mucho. Bien. Flujograma. Aquí hay un flujograma, otro flujograma, para que lo vayamos viendo. Entonces, esto es un flujograma. Aquí, pues, es una simbología que se encuentra en personal del área de compras, proveedores, personal de fábrica, distribuidores, vendedor y cliente. Entonces, estos son los actores, las áreas, las personas que intervienen. ¿Sí? Y tienen unos dibujitos. Voy a explicarles qué significa. Entonces, este circulito significa que es un inicio o es un fin del proceso. ¿Ok? Cuando nosotros veamos que es un circulito de esta forma, es el inicio o es el fin de ese proceso. ¿Correcto? Listo. Cuando ya empezamos, después de este inicio que está aquí en verde, si todos alcanzan a ver este circulito verde, iniciamos aquí con un rectángulo. Empezamos con un rectángulo. Entonces, ese rectángulo significa que eso es una actividad, es un proceso, ¿sí? Y entonces, en este caso, estamos hablando del proceso de logística inversa. ¿Quién inicia? Inicia el área de compras y lo primero que hacen es cotizar una materia prima, ¿ok?
Entonces lo que hace es cotizar una materia prima y luego empieza el proceso de compra. Entonces, después de que él hace el proceso de compra, o ha recibido su cotización, entonces ya le genera un documento, a el proveedor para que me despache la mercancía. Aquí igual podríamos aquí hacer otra cosa, y aquí entonces de pronto es que yo le pido una cotización a un proveedor, ¿sí? Y entonces recibo la cotización. Y recibo aquí la cotización. Si esa cotización me parece que sí corresponde, que sí es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces genero la orden de compra. Si no, pues me vuelvo a cotizar otra vez el material, ¿sí? Esto en caso de que fuera no. El rombito es una decisión, aquí como está acá. Cuando yo uso un rombo es que estoy tomando una decisión. Entonces los rectángulos es un proceso, los rombos es una decisión, sí o no. Revisar el material solicitado, si lo reviso, si está bien, continúo, si no, pues me devuelvo. Pero ahí me salté, disculpen. Entonces el proveedor recibe la orden de compra, el proveedor realiza su pedido, el proveedor prepara su pedido y ¿qué hace? Lo despacha. Cuando llega la persona de fábrica, pues lo que hace es revisar si está bien el producto, pues continúo con mi proceso. Si no, verifico nuevamente y devuelvo el pedido. Entonces le devuelvo el pedido al proveedor. Y así voy yo desplazándome hasta el personal de fábrica, los distribuidores, etcétera, etcétera, y me voy moviendo para mapear cuál es la actividad que tiene que hacer cada uno, ¿sí? Y pues se toman decisiones. Aquí en este cuadro no quedó un símbolo que es importante, que se los voy a marcar, y tiene la siguiente forma. Ustedes se imaginan que esto es así, es como un rectángulo con una bolita acá. Esto es un documento. Cuando ustedes vean en un flujograma que se genera esto es un documento. Bueno, ustedes se imaginan que esto es una Dios santo. Y esto es un documento, sea un documento impreso, sea un documento digital, pero es un soporte, es de la actividad que se haga. Por ejemplo, aquí cuando el personal de compras decide comprar, pues genera un documento que se llama una orden de pedido que va a mi proveedor para que mi proveedor tenga un documento que dice la empresa fulanito de tal me va a comprar 5 bultos de harina y 2 libras de levadura, por decir algo, ¿sí? Entonces ya mi proveedor con eso empieza a trabajar, que es un documento físico que da las características. Y así va pasando sucesivamente por cada uno de las áreas. Entonces los distribuidores, los vendedores, hasta que llega el cliente. Entonces esto es como se utiliza esta herramienta que se llama un flujograma, que me permite a mí ver cuáles son las acciones, cuáles son las decisiones y cuáles son los documentos que voy a requerir durante una actividad o una tarea que tenga que realizar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, damas y caballeros? Profe, qué pena con usted. Usted esto nomás me puede repetir. El rectángulo es un proceso. Ese triangulito cuadriculadito es el documento impreso o un documento digital. Pero el otro, el triángulo, ¿qué es lo que es? El triángulo. ¿El triángulo? Sí, señor. No, es un ¿qué? Es una, ay, se me fue la paloma. Es una, ¿cómo se llama esto? Un rombo. El rombo es un documento. ¿Listo? Entonces, ok, voy a mostrarles aquí ahí les estoy poniendo una imagen para que les quede más fácil. Entonces,
Perdónenme aquí, movámosla para acá. Listo, entonces aquí están los símbolos. Entonces, den en cuenta que el símbolo es, bueno, aquí está un poquito doblado, es como una, si alcanzan a ver acá permítanme, le coloco el aumento. Profe, entonces, no se ve casi, está muy poco legible. Eso, así, déjamelo así. Sí, ya. Entonces, que puede ser como un óvalo, puede ser un círculo, es el inicio o el final, que es el que veíamos acá. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, el inicio. Y aquí tengo unos finales. ¿Listo? Luego rectángulo, bueno, aquí está rectángulo con vértices, aquí está biseladito, pero es lo mismo, es una acción o un proceso. Entonces, colocar el vértice, por ejemplo, aquí, cotizar la materia prima, comprar la materia prima, ¿ok? Que es lo que les decía, que es como el rectángulo, pero tiene aquí como una faldita, como un cortecito ahí, se llama es un documento o un informe. Puede ser un documento físico, puede ser un documento digital, puede ser un informe, ¿correcto? Y cuando yo encuentro un triángulo, ¿sí? Cuando encuentro aquí un triángulo, es que estoy tomando una decisión. Quiere decir lo siguiente, por ejemplo, acá dice revisar el material solicitado. Entonces, una actividad, una acción es revisar el material. Entonces, yo llego y reviso lo que me enviaron. ¿Listo? Estoy revisando medicamentos que vienen con cadena de frío, con refrigeración. Entonces, yo llego y lo primero que tengo que hacer es, tengo que revisar el material. Entonces, ¿qué tengo que revisar? La temperatura. Entonces, si la temperatura está bien, ok, ¿sí? Si está bien, es sí, entonces recibo el material que solicité. Pero si la temperatura del producto está por fuera, por encima de lo que debería estar o por debajo de la temperatura que me indican, no lo puedo recibir. Entonces, devuelvo el producto al proveedor, ¿ok? Y eso es una decisión. Entonces, ¿cuál es la actividad? La tarea es revisar el material. Entonces, en revisar el material, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es la decisión que yo tengo que tomar? Verificar la temperatura, ¿sí? Entonces, si está por encima, no recibo. Si está dentro del rango que me da la norma, me da la instrucción, me da la directriz, lo recibo. Entonces, sí, y continúo el proceso. Si no, termino el proceso ahí o lo devuelvo. ¿Ok? Y esto es lo que se maneja pues para la simbología de un flujograma. ¿Ok? ¿Me quedó claro esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto era como para irnos ubicando. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es que estos flujogramas nos ayudan a identificar y a hacer mejoras. Uno cuando a veces utiliza esta herramienta puede encontrar, oye, aquí hay un cuello de botella, aquí hay una situación crítica, podemos empezar a ajustar. ¿Queda claro entonces lo que es un flujograma? Muy bien. Sí, señor. Bueno, vamos a ver otro aspecto y aquí ya vamos a empezar a ver, vamos a empezar a irnos orientando hacia el tema de control y gestión. Yo hago un plan de mejora normalmente cuando he identificado una oportunidad de mejora. En muchas oportunidades, esa oportunidad de mejora sale de alguna verificación, alguna revisión, algún checklist, alguna auditoría, alguna reclamación que tengo por parte de un cliente. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de control y gestión, y lo hago aquí y hago énfasis aquí, porque es fundamental, damas y caballeros, que en la organización todo se controle. Así como yo les di, cuando veo indicadores con ustedes, les digo, lo que no se controla tiende a generar costos y desperdicios. Costos sobre costos y desperdicios. Entonces, hay que saber cómo se está comportando la actividad que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hago? Pues a través de una revisión, una evaluación, a través de una lista de chequeo, a través de un análisis del puesto de trabajo, bueno, una cantidad de herramientas que existen, ¿sí? O de tan solo una observación por parte de alguien que tenga un poco más de experiencia, que conozca un proceso, que conozca un procedimiento. Entonces, el control nos ayuda a identificar en dónde estamos
en cada momento de lo que yo estoy haciendo. Y en las organizaciones y en las compañías, mi momento actual hoy es el punto A. Y todas las compañías buscan llegar al punto B en un año, en 2, en 3, en 50, en 20, que es el futuro deseado. Ser la compañía de mayor reconocimiento en Colombia en la venta de pan. Ser la compañía de mayor reconocimiento por los servicios que presta de transporte, ¿sí? Lograr reducir los costos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es, los controles nos ayudan a eso. Y en estos procesos de control, aquí vamos a mencionar, vamos a ver algunas herramientas, vamos a ver algunos procesos, vamos a ver un poco cómo es pues, esa parte, porque del control, en gran medida, damas y caballeros, van a salir nuestras actividades y nuestras oportunidades de mejora que se van a ver convertidas en un plan de mejora. ¿Ok? ¿Tu celular? No. Bueno, entonces, ¿qué características y qué componentes tiene el control? Bueno, pero aquí entonces es, aquí es hablar de control y evaluación y control. ¿Qué es la evaluación y el control? Pues nada, es un procedimiento que busca vigilar y seguir la planeación que se haya hecho. Es poder verificar que lo que se había planeado pues se cumpla, que lo que se pronosticó de alguna forma se esté realizando. ¿Por qué? Porque si las cosas no están funcionando y me equivoqué en el pronóstico, pues me va a demandar que haga un cambio, un ajuste, ¿sí? Que ese seguimiento me permita que esté dentro del rango, que no me esté saliendo el presupuesto. Uno de los ejemplos más claros que en las compañías, en todas, o en todas las organizaciones pesa mucho ese tema del presupuesto, porque yo no puedo salir, no puedo gastar más de lo que tengo. No debería gastar más de lo que tengo. ¿Sí? Y habla que este control y esta evaluación tiene 3 etapas, 3 fases muy sencillas. Tiene una fase que es la fase de fijar unos estándares y unos KPI. Entonces, el estándar me dice a mí cuánto debería producir, cuánto debería gastarme en un servicio, cuánto tiempo debería yo en dar respuesta a la necesidad de mi cliente y generar un indicador, un KPI que me permita saber si ese estándar, esa meta o ese objetivo se está cumpliendo o no. ¿Sí? Estos estándares, pues, es algo que me permite a mí tener la medición. ¿Ok? Lo que me va a permitir a mí identificar que se está haciendo lo que yo quiero. Hay otro aspecto que es también la medición del desempeño. Entonces, es importante para las organizaciones poder medir sus colaboradores cómo lo están haciendo. ¿Sí? Esto no es que sea enfocado a buscar sancionar, sino por el contrario, a tratar de disminuir el impacto que se puede presentar por una falta de capacitación, una falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que busca en la medición del desempeño es ayudar a ver cómo ese colaborador se ajusta a ese estándar que se ha establecido. Si no está haciéndolo correctamente, pues hay que capacitar, hay que hacer programas de mejora, de acompañamiento, pues para que suba al nivel que yo quiero. Y si la persona está por encima de la media, por encima del promedio que más se maneja en la organización, pues esta persona se puede convertir, pensar uno a una proyección para un cargo superior, o una persona que sabemos que puede liderar algún tema de mejora, o es una persona que en lo que él hace puede ayudar a que el resto de colaboradores empiecen a cambiar un poco el proceso y esa actividad. ¿De acuerdo? También tenemos otro tema que son todo el tema de correcciones, desviaciones y planes de mejora, que después de que yo tengo los KPIs, que he hecho esa medición del desempeño, pues lo que empiezo es a identificar esas desviaciones para generar el plan de mejora. ¿De acuerdo?
Y esa es la forma en que la evaluación y el control funciona de forma gruesa, sin entrar en detalles, porque esto tiene pues algunos otros pasos, pero es para entender esta parte del control y evaluación, lo importante que es y lo fundamental y la ayuda que genera a las organizaciones en el tema de mantener un estándar y mejorar, ¿sí? Hay muchas herramientas y hay muchos filosofías, no precisamente, se me escapa en este momento el nombre, tendencias administrativas en donde lo que se busca es, y se habla, una de esas tendencias administrativas, por ejemplo, es el tema de mejora continua. Y este tema de mejora continua, digamos que lo ha trabajado mucho las industrias en el Japón, y allá tenemos una gran cantidad de herramientas y experiencias que se han socializado a ellos, digamos que muchas experiencias que empezaron con la parte industrial, cómo mejorar un proceso, cómo hacer más limpio las actividades, y se han ido desarrollando y se han ido masificando a cualquier tipo de empresa. ¿Y por qué? Digamos que ellos siempre están pensando, hay algo que ellos trabajan mucho que se llama el Kaizen, que es mejorar permanentemente. Todo puede mejorarse, todo lo podemos hacer mejor, todo lo podemos hacer más rápido, todo lo podemos hacer gastando menos recursos, todo se puede hacer disminuyendo los tiempos, ¿sí? Y estos cambios, damas y caballeros, de lo que vamos a ver como plan de mejora, a veces no necesito yo tener $5 millones para cambiar toda la estantería de un centro de distribución para que mejore mi proceso. No, a veces, y se habla mucho de que hay que hacer pequeños cambios, ¿sí? Pero es importante contextualizarnos de cómo lo podemos ir haciendo, ¿ok? Bueno, vamos a hablar aquí algo que ustedes conocen dentro de los temas de calidad, que son algunas herramientas, ¿sí? Algunas estándares. ¿Ustedes saben qué es la ISO? ¿Quién me dice? ¿Qué será eso de la ISO? Es como una calificación que le dan a las empresas bueno, hay varios, ¿no? Pero es como una calificación que le dan a la empresa por su gestión, por su proceso, por cumplir con todo, ¿no? Algo así creo que es. Ok, es lo que nos decía Diego, una calificación. Más que una calificación es una certificación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una certificación, esto quiere decir que para que a mí me certifiquen, quiere decir que yo cumplo con ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, como cuando, por ejemplo, el diploma del colegio es una certificación, en donde cuando yo tengo el diploma del colegio, quiere decir que cumplí con ciertas actividades, que tengo cierto conocimiento, cierta experiencia, que sé hacer las cosas de cierta forma, o que sé hacer, que tengo ciertos conocimientos. Eso es una certificación, para que lo entendamos. Entonces, esto de la ISO es una certificación a nivel mundial, en donde son reglamentos, son reglas, son disposiciones que se aplican en estándares de cualquier tipo de compañía y en diferentes tipos de empresas y organizaciones, con el fin de tener estándares en temas de control y gestión de la calidad. Entonces es garantizar cosas como que se llevan por ejemplo, cuando hay un proceso, ¿sí? Yo tengo un proceso y el proceso tiene un documento que dice cómo lo tengo que hacer, o el procedimiento, y que cada vez que yo cambio eso, pues no lo puedo cambiar y así porque sí, tengo que hacer un proceso, tengo que dejar documentado ese cambio que tenía, tengo que dejar documentado mis procesos, que si lo cambié, pues nada, entonces este era el proceso EX 2020-2025. Pero si hice una actualización, este ya no va a ser el EX 2025, sino va a ser la versión 2, la versión 3, para saber
que se ha ido haciendo un ajuste. Entonces, eso es un tema normativo que me va a permitir a mí ser reconocido e identificado en el contexto empresarial, que cumplo con ciertas cosas, que sé hacer las cosas de cierta forma. Entonces, eso, si yo voy a contratar un servicio o voy a comprar un bien, pues me da tranquilidad que sé que llevan un control de calidad, llevan un control si es un alimento, llevan un control de dónde vienen los productos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dentro de los temas, bueno, aquí como lo dice, esta norma ISO es un término en inglés que significa International Organization for Standardization, donde se concentra buscar la satisfacción del cliente, mejorar la capacidad del proveedor, mejorar la capacidad de los productos y servicios. Y ISO hay muchas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las ISO, vamos a hablar de la ISO 9000. Y la 9000 es una norma que se basa en la actividad de las empresas, ¿sí? Y son todos los procesos de la empresa. Cualquier tipo de empresa puede implementar la ISO 9000, ¿sí? Digamos que no es tan específica. Esta habla es... permítanme un momento. Entonces, estas ISO 9000 son las que se enfocan a la gestión de calidad de las organizaciones. Hay otras, por ejemplo, hay otra también que es muy conocida, por ejemplo, que es la 14000, ¿sí? Y la 14000 pues, se viene conociendo, se viene empleando mucho porque esa habla que es lo que contiene todo lo que son requisitos para la creación de un sistema de gestión ambiental. Entonces, cuando hablamos de ISO 9000, para cualquier empresa, pero cuando hablamos de 14000, se puede aplicar a cualquier empresa, pero está enfocada a la actividad de la gestión ambiental, ¿sí? Hay otra, por ejemplo, que es la 22000, que habla sobre temas enfocada a temas de alimentos, de inocuidad, de limpieza, de salubridad de los alimentos. Hay otra, por ejemplo, que es la 27000, que habla sobre todo el tema de seguridad en la información. Bueno, y así sucesivamente. Es como por nombrarles algunas que de pronto ustedes pueden escuchar en sus organizaciones. ¿Listo? Y eso es una forma en que empezamos a tener el control de calidad. La ISO lo que me permite a mí es mejorar la calidad, ¿sí? Otra parte de lo que nosotros podemos llegar a utilizar o a tener cerca dentro de la organización es esto del ciclo PHBA, ¿sí? Que eso es un tema o que se llama el ciclo Deming, en donde esto está enfocado en mejora continua. Esto se utiliza para temas de mejora continua, en donde se trabajan 4 áreas, 4 aspectos, que uno es planificar. Todo lo que voy a hacer yo, pues debo planificarlo. Luego empiezo a ejecutar lo que planeé. Luego verifico que lo que estoy haciendo se esté cumpliendo y por último, pues hago algún ajuste, tomo medidas para corregir si se identifica aquí una no conformidad o algo que no esté dentro de lo que se ha planeado, y si no, pues vuelvo y ajusto aquí la planeación. Esto lo van a ver ustedes, creo que ya lo vieron, un poco más en detalle de cómo se trabaja con este ciclo de. Hay otras herramientas de control que es, por ejemplo, que me ayudan a tema de control cuando pues hablo de la espina de pescado, del ciclo o el diagrama de causa-efecto o Ishikawa, en donde a través de un análisis y una metodología yo tengo un problema, que digamos que el problema se identifica o se coloca en la cabeza del pescado, le extiendo aquí su cuerpo, su espina, su dorsal, su principal, y empiezo a trabajar con algunas áreas, materia prima, la mano de obra, las compras, y empiezo a colocar esas diferentes áreas, y aquí hacia cada una de esas áreas empiezo a colocar qué cosas creo yo, cuáles son las causas que yo creo que en el área del proceso de métodos me están afectando este problema que yo tengo acá. O desde la parte de las máquinas, desde la parte de la capacitación o el recurso del recurso humano, pues me pueden estar afectando o generando que se me presente aquí un problema.
Hay otras herramientas, pues, que son los que hablábamos del Balance Scorecard, pues, que es un mando de control donde se buscan poder analizar lo que hablábamos hace un momento, un parámetro, una meta que yo tengo y irle haciendo el seguimiento. Y bueno, nada, y esto pues que son mandos o tableros de control donde a través de diferentes herramientas yo puedo empezar aquí a visualizar cómo se está desarrollando la actividad de mi compañía, de mi organización, de mi área, sacando los valores más relevantes, viendo cuáles son los indicadores que me pueden generar una alarma de que algo no está funcionando bien, que estoy haciendo o tengo una actividad que está por debajo de lo que yo esperaba. Entonces, me ayudan a identificar de una forma más fácil este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. No, señor. Bueno, muy bien. Y esto es como la parte de contextualización de lo que sí ya viene, digamos que en sí, que vamos a hablar y que es bien importante, que es todo lo que son planes de mejora. ¿Qué será un plan de mejora, damas y caballeros? Ya con todo lo que hemos hablado, ya pueden ustedes ir definiendo qué es un plan de mejora. ¿Qué creen que es un plan de mejora? Diría que un plan de mejora es como el proceso interno que hace una empresa para, digamos, para cuando se identifican, ¿cómo se dice? Cuando hay algunos hallazgos y estos pues están afectando la producción, ¿no? Entonces se genera como tal, se hace como tal un plan de mejora que permite que estos hallazgos se minimicen y pueda seguir creciendo. Ok, ¿qué más? Podemos ¿Qué dicen decir ustedes que puede ser un plan de mejora? que el plan de instructor, podemos decir que un plan de mejora es describir las acciones y las estrategias que podemos implementar para mejorar un proceso o Ok, un servicio con el fin ok. de Muchas gracias, Iván. identificar Sí, y muy bien. abordar la mejora y la eficiencia de la calidad. Ok, muchas gracias. Entonces, esos son lo que han dicho sus compañeros. Un plan de mejora es una herramienta que me permite de una forma metódica presentar una actividad que va a mejorar algo que no está bien. Es solucionar un inconveniente, solucionar una no conformidad después de una auditoría, es mejorar un proceso que sabemos que está generando sobrecostos o está generando mucho tiempo en su actividad, en su desarrollo. Entonces, eso es lo que busca hacer el plan de mejora. ¿Sí? Después de las diferentes herramientas o formas de control que yo tengo, salen no conformidades. Esto no está de acuerdo, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, el plan de mejora es llegar de una forma metódica, buscando solucionar todos los aspectos que pueden estar relacionados con esa mala práctica o con esa no conformidad, ¿de acuerdo? Y el plan de mejora, damas y caballeros, eso aplica para cualquier cosa que yo haga, para cualquier actividad, si estoy en el colegio, estoy en la universidad, digamos que en mi vida personal, permanentemente hay que pensar, porque todos los días tenemos que pensar cómo mejoramos. No nos podemos quedar quietos ahí pensando que todo lo hacemos bien, porque no. Tenemos muchas oportunidades de mejora en muchos sentidos, cada vez podemos ir mejorando en ciertos aspectos, en ciertas cosas que me permitan ser más eficientes, que me permitan llegar a tener mi felicidad personal, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos aquí un pequeño video para ver que identifiquemos pues que el plan de mejora aplica para todo, ¿no?
mejorar como persona y ¿Ahí están alcanzar tus escuchando? metas y objetivos personales, este video es para ti. Sí, señor. Es común sentirnos estancados en nuestra vida diaria, o incluso, insatisfechos. Sin embargo, es necesario aflorar esa capacidad de crecimiento, aprendizaje y mejoramiento continuo que todos poseemos como personas y que nos permita diseñar un plan de mejora personal. Hoy te presentamos 7 pasos a seguir para escribir tu propio plan de mejora personal y lograr el éxito que deseas, los cuales te ayudarán a evaluar tu situación actual, definir objetivos y así lograr el éxito. Evalúa tu situación actual. Hacer una lista de todas las áreas de tu vida que quieres mejorar, como tu salud, tus relaciones personales y tu carrera. Es decir, de fortalezas y debilidades, reflexionar sobre los valores y habilidades. Define tus objetivos y metas. Una vez que hayas evaluado tu situación actual, es hora de definir tus objetivos y metas. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en tiempo. Identifica tus fortalezas y debilidades. Para poder diseñar un plan de mejora personal efectivo, es importante que identifiques tus fortalezas y debilidades. Diseña un plan de acción. Una vez identificadas las fortalezas y debilidades, e incluso que ya hayas definido tus objetivos y metas, es hora de diseñar un plan de acción. Este plan debe ser detallado, específico y tener un calendario de acción. Es decir, tener los pasos y las fechas específicas en las cuales se deben realizar las actividades para alcanzar las metas. Toma acción. Es el paso más importante, ya que es donde se comienzan a ejecutar las acciones que conllevan al alcance de los objetivos y las metas. No basta con diseñar un plan de acción. Es necesario ponerlo en práctica. Haz seguimiento a tu progreso. La realización del seguimiento es necesaria en todos los ámbitos de la vida y más si se trata de seguir detalladamente el progreso de tu trabajo para saber si estás avanzando en la dirección correcta. Ajusta y adapta tu plan. Es importante que después de realizar el seguimiento se verifique y evalúe el progreso para conocer si todo está funcionando de acuerdo al plan, o en el caso contrario, si es necesario ajustar y adaptar el plan inicial. Es posible que a lo largo del camino consigas algunos obstáculos, sin embargo, debes continuar y ajustar el plan hasta alcanzar las metas trazadas originalmente. El éxito depende de ti y de tu dedicación para alcanzar tus objetivos. Bueno, eso era para que vean que el tema de plan de mejora pues aplica para todo, ¿no? No solamente para las empresas, para las compañías, no, el plan de mejora aplica para nosotros mismos. Y aquí muestran 7 pasos. Yo ahora vamos a ver cómo se hace un plan de mejora pues en una compañía, pero son pasos muy similares. Pues des en cuenta que lo primero es identificar cuál es la no conformidad, saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, a generar una estrategia, poner eso en blanco y negro en un papel, colocar unos objetivos en el tiempo, empezar a implementarlo, hacer unos controles para saber que lo que estoy empezando a hacer, si lo estoy haciendo, lo estoy ejecutando bien, pues al final, pues hacer las correcciones. Dentro de los planes de mejora, vamos a ver, des en cuenta, lo primero es hablar de identificar qué es lo que no está bien, ¿sí? Un plan de mejora debe especificar lo siguiente. El plan de mejora debe tener en cuenta, pues primero que todo, identificar qué fue lo que no quedó bien. ¿Listo? Que es mencionar la no conformidad. ¿Sí? Luego, en la empresa, pues importante es identificar aquí, relacionar el área encargada del proceso o de donde se encontró la no conformidad. ¿Sí? Pues para saber quién va a ser el responsable o quiénes van a ser los responsables de empezar a implementar este plan. Lo que les decía, ya sé cuál es el área y dentro, ya que identifico el área, pues ahora sí identifico quiénes son directamente los responsables del proceso, quién va a ser la persona que lidere, quién va a ser la persona que esté al frente de esta situación. ¿Sí? Lo que les decía, se plantean ya entonces las situaciones que se van a realizar para subsanar esa no conformidad. Entonces ahí se dice, estamos con un tema de avería de cajas, entonces empezamos a colocar cuáles son todas las acciones para minimizar ese daño de cajas por el transporte o por el empaque. Entonces se va a hacer una acción, por ejemplo, es antes de cargar los vehículos, a verificar que todas las cajas estén correctamente armadas.
Se va a verificar que todas las cajas tengan la información pictográfica para que los conductores o auxiliares no apilen más cajas de las que no se pueden apilar. ¿Qué otra cosa presente? Entonces ahí vamos diciendo todo lo que vamos a empezar a mejorar, cuáles son las acciones, las actividades que vamos a hacer para hacer, corregir esa situación, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema de pronto de exceso de velocidad, entonces hay excesos de velocidad por parte de los conductores. Entonces, lo primero es una capacitación de concientización en normas viales o actores viales. Lo segundo, un seguimiento, antes se hacía semanal, ahora se va a hacer diario de o de los vehículos que infringen la velocidad o superan la velocidad. Lo otro es... después de eso, hacer el seguimiento del indicador y la retroalimentación a los conductores. Bueno, y ahí todas las cosas que yo hago para mejorar esa situación puntual que tengo. Luego, establecer los responsables de la ejecución de cada acción. Si aplica, entonces, esta acción que es generar el indicador de exceso de velocidad, quién lo va a hacer y en qué momento genera la información. ¿Quién va a hacer la capacitación? Entonces, el área de gestión humana se va a encargar de capacitar en normas viales a los conductores. Y así sucesivamente con cada una de las acciones que estamos implementando. Lo que hablábamos, y eso también aplicaba, lo veían ustedes ahora en el video que veíamos, es colocar fechas, ¿sí? Una de las cosas importantes dentro de un plan de mejora es colocar unas fechas. Fechas en donde se debe hacer un control, fechas en donde debo terminar la actividad que yo tenía presupuestada o la actividad que yo había sugerido realizar, pues porque si no tengo fechas, pues se nos va la vida y no hemos hecho los cambios y las correcciones. Y hacer que se cumplan, hacer el control y el seguimiento para que se cumplan estas actividades o todas las acciones que vamos a hacer para subsanar esa no conformidad. Luego, ¿cuál va a ser el soporte o la evidencia que se va a presentar para comprobar que sí se cumplió? Entonces habrá un acta, habrá un documento escrito, habrá un memorando, habrá algo que me permita a mí garantizar que sí se cumplió a través de un documento para dejar documentado que lo que prometimos se cumplió. Bueno, se nos corrió una semana, pero bueno, se cumplió. Y a partir de tal fecha ya estamos haciendo el nuevo proceso, estamos cumpliendo con la actividad que teníamos pensada, la actividad que teníamos como pensado realizar. Y por último, pues nada, pues el compromiso de todas las personas, de todos los intervenientes en la actividad, en el proceso de cambio o en lo que sea. Hago un comentario importante. Todo esto, aunque aquí se hablan de responsables, ¿sí? Aquí se habla de quién va a ejecutar las acciones. No quiere decir que eso va solamente a esa persona. Cuando se hablan en planes, se está hablando de mejora continua, se están hablando de planes de mejora, y deben intervenir todas las personas. Se debe comprometer a todas las personas, porque de alguna forma todas las personas del grupo del área pueden tener algún impacto positivo o negativo en la ejecución de estas actividades que vamos a realizar de mejora. ¿Qué han dicho? Ok, perfecto. Esto es pues los aspectos que debe tener. Vamos a ver aquí a continuación pues algunos aspectos de cómo se diseña un plan de mejora, muy sencillo. Pues no entro en fondo porque parte de lo que ustedes tienen que hacer es volver a revisar, investigar un poquito más de los planes de mejora para ver cómo nos van a presentar unos planes de mejora de unas actividades que les vamos a presentar. Entonces, importante aquí es identificar el proceso que se va a mejorar. Entonces es el área de ventas, el área de distribución, la entrega de mercancía, el proceso de almacenamiento de producto, de producción, lo que sea. Entonces entramos a analizar el proceso. Una de las formas fáciles que yo tengo para analizar un proceso es lo que hablábamos hace un momento, el flujograma. Por eso lo planteé. Por eso los puse ahí para que recordemos o aprendamos un flujograma, cómo se lee, cómo se interpreta. ¿Sí? Que lo tengan, que cuando ustedes vean un flujograma ya, ok, esto es así, que toca pedir alguna aclaración o algo, pues es posible que sí, ¿correcto? Listo. Y así empezamos. Luego,
se puede identificar que hay una actividad o se identifica que en este análisis de proceso se puede hacer también una lista de chequeo, una verificación y encontré no conformidades y de ahí van a salir pues que tengo que reformular el proceso. Aquí, cuando yo hablo de reformular el proceso es todo el proceso puede llegar a tener que reformularse o una actividad puntual o una tarea puntual del proceso es la que tiene que ser intervenida o la que tiene que ser ajustada. ¿Sí? Ya que sé cuál es lo que yo quiero, pues entonces ahí ya comienzo a redactar un plan de mejora, ¿sí? Que era lo que hablábamos con anterioridad, es identificar qué es lo que está mal, a quién le corresponde, cómo estoy en este momento, qué fortalezas o habilidades tengo para poder solucionar eso y cómo voy a empezar a implementar. Entonces ya después de que yo tengo claro cómo lo que hablábamos en el aspecto anterior, ahí sí lo que hago es empezar a comunicar el plan. Comunico el plan, los alcances, todos los colaboradores deben saber que se está haciendo un trabajo de mejora en toda la compañía, en un área específica o en una actividad para que todos puedan aportar y sepan que si se presentan cambios es debido a esos ajustes que se están haciendo. Luego de eso, pues nada, empiezo a ejecutar el plan. Recuerden que se hablaba de colocar unos responsables, colocar unos tiempos y empezar a hacer el seguimiento. Y esto es empezar a ejecutar el plan. Después de que yo empiezo ya a ejecutar el plan, lo que siempre hemos dicho y hablamos ahora es supervisarlo, ver cómo se está comportando. Esos cambios que yo pensé aquí, cuando yo los aterrizo ya dentro de la organización, si fue bueno, si me contribuyó o se me hizo complejo implementarlo, o de pronto cuando estamos aquí nos damos cuenta que el plan que yo había pensado no está funcionando bien, entonces de pronto me va a tocar cambiar o rediseñar o ajustar otro proceso, pues nada, ese es el momento en que se debe hacer. Y lógicamente pues identifico esos ajustes, cómo han estado impactando el proceso que teníamos pensado para mejorar. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Y eso es cómo se va implementando un plan de mejora. Para esos planes de mejora, pues siempre hay que dejar un documento, algo que me permita llevar un control y llevar la información de qué era lo que se había planeado. Entonces, en este caso, hay una matriz, ¿sí? Y aquí vamos a ver una matriz y cómo se diligencia de una forma muy sencilla, pero ustedes parte de lo que van a hacer es investigar cómo nos presentan un plan de mejora. Pueden utilizar esta base que les presento o pueden utilizar alguna otra matriz o algo, pero es importante que esté estructurado. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles son las actividades? Responsables, tiempo, recursos, financiación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos hablado y hablábamos acá en esos 8 punticos y hablábamos acá en este diagrama, lo vamos a plasmar acá. Y entonces, des en cuenta que aquí lo que se habla es que tengo aquí una descripción de lo que del proyecto. Aquí va a ser la descripción del proyecto y va a llevar unos objetivos. ¿Sí? Esos objetivos van a desencadenar en unas tareas. Ya lo hemos hablado. ¿Qué tengo que hacer para reducir los excesos de velocidad de los conductores? ¿Qué tengo que hacer para mejorar la producción? ¿Qué tengo que hacer para que me llenen las listas de chequeo y me hagan las revisiones preoperativas de los carros? ¿Sí? Entonces, aquí voy colocando tareas claras, precisas y sencillas. Aquí no es que yo escriba una pastoral 50 líneas, no. Lo más claro, lo más preciso, pero tiene que contener una información clara. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Si uno responde esas preguntas, hace una tarea que se va a cumplir. Va a ser una tarea precisa, una tarea que no se va a presentar para errores. ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para qué? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Listo? Aquí, pues, lógicamente tiene que ir en esa matriz quién va a ser el responsable. Ah, no, el área de gestión humana. Bueno, o el área de capacitación, o el directo, o el supervisor de despacho. Bueno, hay que definir quién va a hacer la tarea. Luego, ¿cuánto es importantísimo? Importantísimo los tiempos.
¿Cuándo inicio a hacer la mejora de este proceso como tal y cuándo va a terminar? Entonces, para unas actividades va a llevar ese tiempo, aquí para otras actividades va a llevar otro tiempo. ¿Qué recursos voy a necesitar? Voy a necesitar dinero, voy a necesitar de pronto apoyo en otros colaboradores, voy a necesitar algunas herramientas, voy a necesitar algunas otras vehículos con ciertas características. ¿Cuál va a ser la financiación? Pues se aplica. Hay veces que pues la mejora no tiene tanto impacto económico, otras veces sí, pues se menciona. ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Cada cuánto y quién lo va a hacer? Entonces, aquí entonces colocamos cuál o cómo va a ser el seguimiento, cómo se va a hacer una evaluación, checklist, una medición, una observación directa y quién lo va a hacer. Y aquí sucesivamente con los puntos de abajo. Eso es una matriz. Si quisiéramos ver de pronto una matriz diligenciada, pues aquí dice mejora, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto? El objetivo es mejora el proceso de atención al cliente para reducir los tiempos de respuesta y aumentar la satisfacción. ¿Cuáles son las tareas para lograr esto? Entonces, A, realizar un análisis detallado del proceso actual de atención al cliente. Ok, ¿cómo se están comportando mis clientes? Identificar cuellos de botella y áreas de mejora en los procesos. Ah, ¿qué estará pasando? ¿Dónde puedo tener cuellos de botella porque me faltan personas, no tengo de los módulos de atención, bueno, etcétera, etcétera? Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas para agilizar la respuesta mejorada de calidad del servicio. Okay. ¿Quién va a ser el responsable? Entonces, el área del servicio al cliente. Tiempos. Análisis del proceso actual. Entonces, aquí colocaron una semana de identificar las áreas de mejora. 2 semanas, dos semanas en diseño e implementación de nuevas estrategias y 4 semanas para otra actividad. ¿Cuáles van a ser los recursos? Den cuenta que quizá la de personal del departamento de servicio al cliente, capacitación adicional para el personal si así se requiere, cuál va a ser la financiación, presupuesto asignado al departamento de servicio al cliente. Entonces, ahí se maneja esa información. ¿Cuándo es el seguimiento y cómo se va a hacer el seguimiento? ¿Y quién es el responsable del seguimiento? Y esto ya es una matriz con una información, un ejemplo de cómo se plasma. Ustedes van a tener que hacer algo muy similar a esto. ¿Sí? Presentarnos un plan de mejora con algunos aspectos que les voy a presentar ahora. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros? Bueno, sí, voy a pasar con esto, pues doy concluido pues lo que les quería presentar, recordar, enfocarlos hacia qué aspectos, qué áreas, qué es lo que tienen que terminar de investigar, consultar para desarrollar la actividad. Voy a pasar entonces, si no hay más dudas, voy a pasar a realizar la explicación. Damas y caballeros, vamos a ver la explicación de la evidencia que deben desarrollar. Como siempre, aquí les leo textualmente. Dice, ojo, ¿por qué yo leo textualmente lo que dice acá? Porque, damas y caballeros, muchas veces me suben trabajos que no corresponden. Se equivocan. Presentan cosas parecidas, pero no lo que es. Entonces, como siempre, les pido, lean muy bien la guía, lean muy bien cuál es la evidencia que se les exige. Entonces, voy a leer aquí textualmente. Los planes de mejoramiento, como se puede observar en el numeral 5 del componente formativo, planes de mejoramiento son el resultado de la verificación de los procesos mediante las técnicas de instrumentos de verificación estudiados anteriormente. Es por eso que a través de la siguiente evidencia culminará todo el proceso de validación de la operación y formulará las acciones de mejora teniendo en cuenta los aspectos que reciben bajo puntaje en la ponderación de indicadores y las no conformidades resultantes de dicha validación. Entonces aquí hablan que se revisaron algunos aspectos que tuvieron una baja puntuación o en otros casos se identificaron no conformidades en algunas actividades. Entonces dice, por ello debe elaborar un plan de mejoramiento donde se formulen acciones que permitan levantar las 4 no conformidades enunciadas sobre la gestión empresarial, documental, operativa, talento humano y servicio al cliente. Entonces aquí les vamos a poner 4 actividades
que no están bien. Clasificar las siguientes no conformidades y asignarles a los responsables de dicha gestión para el cumplimiento y levantamiento de estas áreas. Entonces, estas 4 actividades, pues como lo veíamos en la matricita anterior, quién es el responsable, qué área y quién tiene que tomar las acciones para que se corrija. Primera, no conformidad. Dice, no se encuentran los chequeos preoperacionales de las volquetas KGH445, MGH234 y ZMK2998. Es una no conformidad, formato de chequeo preoperacional de los días 23, 24, 26 y 26 de febrero. Entonces quiere decir que hay 3 vehículos que no han tenido el diligenciamiento o la realización de la lista de chequeo preoperacional durante días 23, 24 y 26 de febrero. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es, entendiendo cuál es la no conformidad, es plantear los planes de mejora, las acciones de mejora, para que esta situación de no tener los preoperacionales nunca más se vuelva a presentar. Segundo punto, se encuentra muy bajo el puntaje de tiempos de entrega de la operación y quejas manifestadas por los clientes. Entonces, si se hizo una evaluación de entregas y los clientes nos califican mal. Reclamando dinero por pérdidas de materia prima para la elaboración de lácteos. Perdieron 2 días de producción. Evidencia de la no conformidad, reclamación del cliente. Entonces, a este inconveniente, que hay una mala calificación y hay muchas quejas de los clientes y reclaman dinero porque por pérdidas en la materia prima, porque no estamos cumpliendo, entonces hay que colocar cómo vamos a hacer para corregir eso. El tercer punto, se encuentra que el personal no conoce los procedimientos de la cadena logística de la empresa de transporte, evidencia la no conformidad, formato de auditoría, el personal no conoce los procesos. Entonces, aquí, pues, como es una empresa de transporte y no conocen los procesos de la cadena logística, pues nada, ¿qué vamos a hacer para que los conozcan y sepan trabajarlos y manejarlos permanentemente? Y cuarto, no se encuentran soportes de mantenimiento del equipo automotor para el transporte de pasajeros, evidencia de la no conformidad, formato de plan de mantenimiento. Entonces, en la última, lo que habla es que no hay un buen mantenimiento. Más que no hay un buen mantenimiento, es que no hay soportes del mantenimiento que se está haciendo a esta X empresa para su operación. Estos son los 4 aspectos que ustedes tienen que resolver y hacer un plan y hacer los planes de mejora para cada uno de estos 4. Entonces dice, deben clasificar los tipos de no conformidad de acuerdo con el proceso que hace referencia y luego poner las acciones, los responsables, los tiempos de entrega de los soportes para levantar la no conformidad. Entonces ahí tendrán que ustedes colocar cuál es la no conformidad, cuál es el objetivo, mejorar la entrega de pedidos, diligenciar siempre todos los preoperacionales de los vehículos. Y ahí empiezan ustedes a colocar el objetivo, cuáles van a ser las tareas, qué recursos van a necesitar, cuánto tiempo van a implementar y todos los otros aspectos que vimos en el cuadrito que les mostré hace un momento. Es un documento para enviar en PDF, también si quieren lo pueden enviar en Excel, no hay inconveniente, como les quede más fácil. Como siempre les recuerdo, es trabajo en grupo. Todos hacen el ejercicio en grupo, pero cada uno individualmente debe subirlo a la plataforma. Si no, no lo voy a poder calificar. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Inquietudes sobre la evidencia? ¿No? Bueno, damas y caballeros, si no hay más inquietudes sobre lo del tema que vimos, no hay inquietudes sobre la evidencia, voy a dar por terminada la sesión de hoy. Como siempre, agradeciéndoles por su tiempo, por su dedicación. Recordarles, damas y caballeros, estamos a puertas de finalizar con ustedes su fase de formación. Pedirles, como siempre, estar al día de sus evidencias. Cualquier apoyo, orientación que necesiten, pues está el equipo ejecutor para apoyarlos. Les deseo una muy feliz noche. Recordando que hay que subir la evidencia antes del o a más tardar al 4, al 6 de agosto, perdón.
Bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, que descansen. Estamos en contacto. Buenas noches, instructor. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, Hasta buenas luego, noches. muchas gracias. A ustedes, gracias por haber